Bien, esta porción de Valligas, o este título de Valligas, traduce "y se acercó". Y se acercó, refiriéndose a la acción de Yehudá o Judá, quien se acercó a José para explicarle o plantearle por qué razón no habían traído al hijo menor o a su hermano menor. ¿De acuerdo? ¿Sí nos ubicamos allí? Muy bien. La Haftará está interesantísima. Les pido a todos, amados, ahorita en el bloque de la tarde, leer Ezequiel capítulo 37, versículos 15 al 28. Desde el punto de vista profético, se encuentra en esta porción también un relato histórico muy vívido y que los sabios en Israel relacionaron con esta porción de la Torá. Bien, Padre eterno, quiero pedirte que añadas sabiduría a la audiencia, comprensión y entendimiento, Padre, biná, para que puedan recibir, Señor, esta palabra y en función a ella, Padre, añadir frutos a su vida, mucho más de lo que pudiéramos presentar hasta el día de hoy. Pido, Padre, que esta palabra nos dé fórmulas, nos otorgue principios para seguir refinando nuestras almas, seguir mejorando nuestra conducta, seguir mejorando cada día, Padre eterno, cuidando cada detalle e ir creciendo, Señor, conforme a la estatura de ese varón perfecto que es nuestro modelo a seguir, Yeshua, nuestro Mesías. En cuanto a mí, te pido, Padre, que me habilites con sabiduría para trazar tu palabra, para tener el debido cuidado, Padre, de no añadir ni quitar de ella, Padre, para ser efectivo y eficiente, Señor, en el mensaje a impartir, que no hayan prejuicios, Padre eterno, que me condicionen al mensaje, antes bien que por tu palabra y por la guianza de tu Espíritu podamos impartir, Señor, este conocimiento y que sea, Señor, de mucha y de mutua edificación para cada uno de los presentes. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Hay shalom. Amén, qué bueno. Bien, mis amados. En esta historia quiero iniciar pronunciando una serie de aspectos proféticos que son importantes considerar, ¿sí? Comprendiendo que Judá se acerca a José, su hermano, en defensa de Benjamín, importante considerar en la lectura que Vaigash, que traduce "y se acercó", ese acercamiento de Judá hacia José, más que acercamiento a nuestro entender en nuestro idioma español, ese acercamiento tuvo que ver o tiene relación con una confrontación. ¿Ok? El punto es que en nuestra idea idiomática, confrontar tiene que ver con regañar a alguien. ¿Sí lo ves? Con alzarle la voz a alguien, con regañarlo, ponerlo en su sitio. Eso es confrontar. ¿Ok? Pero la verdad es que por las escrituras, por la Torá, enfrentarse o confrontar a alguien es abordarle para hablar con él. ¿Ok? Abordarle para hablar con él. Vea usted esa gran diferencia. Y nosotros estamos llamados, si somos estudiantes de las escrituras, a comprender que la confrontación no es una pelea. Una confrontación a la luz de las escrituras es acercarme para hablar, ¿verdad? Con una persona. A tempranas horas, en los previos del inicio del servicio, mi hermano Mármol me confrontó. ¿En qué sentido? En que él se acercó y hablamos una serie de temas. ¿Ok? Eso es una confrontación. Porque él se acerca a abordarme para tratar un tema en particular. Hay una característica particular que no ocurrió en esta conversación, y es que la confrontación, y su detalle lo veremos más adelante, la confrontación va a traer a memoria, ¿ok? Va a traer a memoria de una parte demandante situaciones, ¿ok? Supongamos que yo abordo a Felipe. Para quienes no saben, ¿verdad? Felipe es un congregante imaginario que nosotros tenemos acá, con quien hacemos estos ejemplos. Felipe, si yo abordo a Felipe
recordándole que me tiene una deuda, ¿sí? En ese momento es una confrontación, aunque yo meramente le estoy cobrando. Porque yo estoy trayendo a memoria, primero, le estoy solicitando que me pague. Y segundo, le estoy trayendo a memoria que me está debiendo un dinero o me está debiendo algo de tal fecha o en tal momento. Y cuando él recobre en su memoria que efectivamente es así, entonces en ese intercambio se genera una confrontación. Pero bíblica, ¿ok? No carnal venezolana, ¿sí? Cuyas características se le debe añadir un insulto, un improperio, una ofensa, ¿verdad? Para que se sienta o se perciba o se entienda como una confrontación. Entonces, Baigash tiene que ver con enfrentar o confrontar a alguien, ¿sí? Le voy a hablar de frente una verdad, ¿ok? Obviamente siempre en el marco del respeto, desde luego, ¿no? Y así lo hizo Yehudá. Yehudá aborda, confronta, enfrenta a Yosef, hablándole muy cerca al oído, trayendo a memoria cuál fue la demanda de José. Y él está reconociendo que José tuvo unas condiciones para que ellos le volvieran a ver. Pero Judá, a través del poder de la palabra, le insiste que además de su demanda hay una condición por la cual ellos no pudieron traer a su hermano menor, ¿sí? Porque ya ellos perdieron a un hermano. Ya su padre perdió a un hijo menor. Esto que implicaba que si volvía a perder a un segundo hijo, ya su padre iba a morir. Entonces, ese acercamiento permitió que Yosef se sensibilizara. Pero por otro lado, las escrituras más adelante describen que Yosef se da cuenta que ciertamente sus hermanos cambiaron. Porque si ellos hubiesen sido indiferentes como eran cuando entregaron al mismo José, pues no les iba a importar llevar a su otro hermano, vender a su otro hermano, ¿sí lo ves? Pero Yehudá tuvo ahora la sensibilidad de tratar de abogar por Benjamín, de defender a Benjamín, y que a cambio de Benjamín él ponía su propia vida por esclavitud. Eso hablaba de un cambio. Pero para que José comprendiera todo eso, Yehudá debía atreverse a hablar con Yosef, primero reconociendo sus demandas. Mi señor, tú eres como el faraón, tú diste unas condiciones, pero aquí no le estamos cumpliendo por estas otras condiciones de nuestro padre. Hemos perdido ya a nuestro hermano menor y no queremos perder a otro. Qué hermoso eso, ¿no? Qué hermoso eso. Ahora, más allá del relato histórico, hay una profundidad, mis amados, en este relato. Hay una profundidad que revela principios proféticos. Entonces, esa confrontación de Yehudá a Yosef le permitió ser habilitado en el poder del habla, porque lo convenció, ¿sí? Es a través del poder del habla con lo que podemos convencer a alguien, enrostrar a alguien, mostrarle la verdad a alguien, conversar con alguien, ¿sí? En términos de negociación, ¿sí? Para obtener un resultado, para obtener hasta un beneficio en el buen sentido, ¿no? Necesitamos conversar. Es necesario conversar, es necesario confrontar. Ahora, José, o mejor dicho, hago el planteamiento al revés. Si Yehudá manifestó el poder del habla para convencer a Yosef, ¿qué poder creen ustedes que tenía Yosef? Si en Yehudá era el habla, el poder del habla, ¿qué poder operaba en Yosef? ¿Qué creen ustedes? El poder de la acción, conocido también como el poder de las obras. ¿Por qué? José poseía el poder de la acción, de las obras, porque él fue un esclavo. Porque él trabajó, ¿sí? Por obtener todo lo que tenía a partir de su fidelidad, para ser gobernador, para ser un administrador ahora en Egipto. Y con ese poder en las obras, en el poder de la administración, él pudo dar alimentos a toda la gente que fue víctima de toda esa hambruna en Egipto y en las afueras de Egipto. Entonces en José operó el poder de las obras.
el poder de la acción, mientras que en Yehudá o Judá operó el poder del habla, el poder en el espíritu, en el poder de los dichos de su boca. Ahora, ¿por qué es importante contrastar estos dos tipos de poderes? Porque en nosotros opera los dos. Pero ahora debemos aprender a cómo asimilarlo y cuándo es que me corresponde accionar o cuándo es que me corresponde hablar. Yehudá, el nombre de Yehudá o Judá, traduce al español como agradecer o agradecimiento. Entre otras cosas, años más adelante, porque a partir de Judá y de la tribu de Judá eran quienes se encargaron de la alabanza en el templo. ¿Por qué cree usted? Porque fueron ellos los que fueron asignados para la alabanza al Eterno. ¿Por qué? Porque la característica que estaba añadida a Judá tenía que ver con la gratitud, con el agradecimiento. Y el agradecimiento y la gratitud se pueden manifestar es a través del poder del habla. ¿Qué tal? Es a través del poder del habla. Es como tú puedes manifestar la gratitud. Por ello la importancia de la gratitud, mis amados. Porque cuando hay gratitud, ¿sí? Viene shalom. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Cómo se siente usted cuando alguien te pide un favor y no agradece? Hasta cierto punto, ¿no te sientes como manipulado o utilizado? Digo, en la rutina, pues, de nuestras vidas o a lo largo de nuestras vidas, en algún momento no le hiciste un favor a alguien que tú no esperas que te lo agradezcan, ¿no? Pero que en el intercambio, cuando la persona no fue agradecida, tú te quedas con un sinsabor en la boca. ¿Han vivido o han experimentado eso? Yo creo, amados, que en una medida, en algún momento, hemos vivido eso. Pero también por el contrario, también se ha vivido el hecho de que en un momento determinado tú apoyas a alguien o se genera un intercambio de ayuda, de apoyo, en el intercambio de solidaridad, y esa persona te lo agradece, ¿sabes? Te lo agradece, te manifiesta su agradecimiento. Cónchale, gracias, gracias. De no ser por ti me hubiese quedado aquí accidentado. De no ser por ti, mira, no hubiese conseguido este empleo. De no ser por ti, más allá del halago al hombre o el reconocimiento al hombre, sabemos que debe prevalecer nuestra gratitud al Eterno, porque al final todos somos instrumentos de Él, ¿sabes? Pero humanamente hablando, cuando esa gratitud manifiesta al hombre, allí viene Shalom. Tú te sientes agradado, tú te sientes bien, ¿ok? ¿Por qué hago el hincapié, mis amados? Hago el hincapié porque, digamos, en los últimos años, he tenido muy presente el tema de la gratitud. Primero porque la Torá nos los enseña. Ejemplos vividos tenemos en las Escrituras acerca de la gratitud. Nosotros que nos vinculamos tanto en un sentido con el judaísmo, sabemos que la esencia del judío es que es un hombre agradecido. ¿Y qué significa ser judío? Tener un corazón agradecido. Es una persona que le caracteriza ser agradecido, ¿sabes? Y ante esa experiencia y cercano a este atributo de gratitud, yo voy más allá y me pregunto, y le pregunto al Eterno, Señor, sé que es importante la gratitud. Ya saben por la Escritura que es importante. Pero hay algo más que está allí presente. ¿Qué es? Muéstramelo, enséñamelo. Y pasado el tiempo, he comprendido a través de esta porción y este relato qué es lo que está detrás de la gratitud. Y lo que está detrás de la gratitud es el poder del habla. Escúcheme, el poder del habla. Porque es el poder del habla lo que permite que sea manifiesta la gratitud de un individuo. Ahora bien, quiero también destacar que el hecho de que una persona no sea agradecida no necesariamente significa que sea desagradecida. Escuche esto. ¿Por qué? Porque puede ser que en ciertos individuos opera no el poder de la palabra, sino el poder de la acción. No lo manifiesta. A ver, pero no lo manifiesta
No porque él tenga malicia, no, que se cree él. Yo le doy la gloria al Señor, yo le doy la gloria al hombre. Yo he visto esos personajes. Entonces, no es por malicia, sino que en la dinámica de su vida no la aprendió partiendo de que sea un gesto de cortesía, ¿verdad? El dar gracias. No lo aprendió, no lo asimiló, o en la cosmovisión de su vida, mira, ni pendiente. Si tú me dices que debo agradecer, bueno, yo te doy las gracias, pero créeme, no lo veo como una deuda, pues normal, ligero, normal. Porque es la persona que está dada a la acción. Es la persona que está dada a las obras. Eso puede presentarse. Aparte, entre otros aspectos que pueden influir, ¿verdad? Muy bien el punto de mi hermano. La persona no está acostumbrada a recibir, por lo tanto, ¿qué gratitud voy a dar? Y eso pasa mucho en nuestra relación con Hashem. Cuando Él se muestra en nuestra vida, que venimos de una vida desgraciada, y Él nos bendice, tú te sientes indigno. Pero ¿cómo yo? Claro, eres su hijo ahora. Claro, te has tomado en adopción. ¿No sabía? No sabía. No sabía. Fue huérfano toda su vida. Y cuando a Hashem se le presenta como padre, hasta le cuesta recibir de papá un abrazo. Le cuesta recibir de papá sentarse en su regazo. Hace muchos años, recuerdo que un hermano en la fe era muy rígido. Y compartiendo una amistad con él, yo pude descubrir que desde muy pequeño él no tuvo acompañamiento paterno. Entonces, cuando tú lo abrazabas, parecía que abrazaba un pedazo de madera de cedro, ¿no? Aquello era seco. Y tú con ese ímpetu, ese ánimo, ¿sabes? Y el hombre es rígido. Tú percibes esa diferencia, ¿no? Ahora, ¿es porque la persona es mala? No, es que la persona nunca estuvo acostumbrada a recibir afecto. Entonces, eso le es extraño. ¿Ok? Eso le es extraño. Baruch Hashem, que el Eterno nos ha enseñado a ser mucho más sensibles en estos temas que tienen que ver con gratitud. Ahora, decía que el poder del habla manifiesta gratitud, mientras que el poder de la acción, el de las obras, no manifiesta gratitud, pero una vez más, no porque sea ingrato, sino porque no está acostumbrado. Entonces, no está insertado en él hacerlo. No está. ¿Ok? Ahora, Yehudá, que significa agradecer, presenta el poder del habla y lo utiliza para convencer a Judá. Y créame, mi amado, no hay mejor política que aquella que es ejercida por alguien que tiene el poder de la palabra, el poder del habla. Llámese al español labia. ¿Sí o no? ¿Usted ha visto esas personas que tienen facilidad de expresión, tienen una memoria, traen y vuelven otra vez al punto? El innombrable tenía el poder del habla. El presidente Milei tiene el poder del habla. El presidente Bukele tiene el poder del habla. Nosotros debemos ejercitarnos en el poder del habla, amados. Y para ello hay todo un entrenamiento. No es mi centro acá en esta enseñanza, pero importante que lo tengamos allá presente. Necesitamos ejercitarnos en el poder del habla. Y por supuesto identificar, porque puede darse el caso de que, ¿sabes qué? En mí no va a operar ni que quiera, porque no me parezco en nada a Judá. Yo no estoy convenciendo a la gente. Yo soy el de la acción. Eso puede suceder. Pero lo importante es que usted tenga bien identificado en cuanto a la administración de estos dos tipos de poderes, que son muchos, pero estos dos poderes que tienen que ver con el habla y con las obras, usted ubicarse cuál se identifica con usted. Porque si usted es el de la acción, bueno, está bien. Sigue el ejemplo de José, esfuérzate, ¿sí? Mantente callado, porque el poder de las obras tiene un precio a pagar y es callarse. Te están señalando, te están tratando mal y tú debes callar. Ese es el poder en la acción. ¿Ok? El callar, pero que eres persistente en alcanzar el objetivo que te corresponde hacer en función al rol que el Eterno te ha entregado. En el caso de José, bueno, para el momento que vas a ser presidiario o presidiario. Antes de eso vas a ser esclavo, pero eres esclavo. Pero en esa persistencia fue que el Eterno lo pudo elevar luego como gobernador, como virrey de la tierra de Egipto. ¿Ves? Pero en él se caracterizó fue el poder de la acción.
el poder de la acción. ¿Cuál es mejor? No se trata de competir. Estos poderes complementan al cuerpo del Mesías. Estos poderes complementan nuestro roce, nuestro intercambio interpersonal. Amén. Puede que yo tenga el poder de la acción y el hermano Claudio tenga el poder del habla. Y en un momento dado, él es imprescindible para convencer a alguien en una negociación que estemos haciendo por la obra. Un ejemplo. ¿Sí? Pero habrán otros momentos donde, a través de las obras, yo tengo que actuar. Entonces, no es mejor uno que otro. Es que según las circunstancias vamos a necesitar de uno o de otro y a veces de ambos. ¿Ok? Y a veces de ambos. Ahora, ¿qué poder es más elevado? ¿La acción o el habla? ¿Qué se valora más en este mundo? Le pregunto a usted. ¿Qué se valora más? ¿El poder del habla o el poder de la acción? ¿El del habla? ¿Las dos? Ajá. Pero el mundo, ¿qué juzga mejor? La acción. Ajá. El mundo valora más la acción. Ahora, ¿tiene razón el mundo? Está equivocado. Lo vamos a demostrar por las escrituras. No es la acción. A ver, en una situación de conflicto, quien accionó de primero, ese es un líder, ese es el que estaba adelante, ¿me explico? Porque la gente valora la acción. Pero si tú en medio de un conflicto estás buscando la diplomacia, explicar, convencer a la persona, a nuestro algo que se diría, este sí es quedado, este lo que tienes que meterle es una mano, este lo que, ¿me explico? Porque la gente va a justificar, socialmente hablando, que el poder de la acción es mejor. Ahora, por las escrituras, ambas son vitales, ambas. Ya lo vamos a ver. En el espectro espiritual, el habla tiene poder para crear. Lo leemos en Génesis. En medio de la creación, Adonai, cuando ve que algo es bueno, simplemente decreta la palabra y por su palabra fue creado. Y entonces, en reiteradas ocasiones, capítulo 1, capítulo 2 dice, y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, hágase. Hay un poder inmensurable, amado, en el habla. Porque desde el habla se crean cosas. Cuando tú te determinas en una decisión, decides y lo dices, allí está operando el poder del habla. Lo que pasa es que no la teníamos. Entonces queda como una idea, queda como parte de la filosofía positiva, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que cuando lo haces con convicción y lo estás diciendo, algo está operando a nivel espiritual. Entonces de allí se desprenden muchas verdades. Una de ellas es que cuando estamos proclamando su palabra y debemos decir amén, debemos decir amén. Es decir, que el amén no se convierta en una muletilla. No es que cuando él dice eso hay que decir amén, no. Sino que convicción es amén, ¿sí? Cuando declarábamos las bendiciones al principio, ¿verdad? Bendecidos los que moran en tu casa. Ellos cantarán tu alabanza para siempre. Y estamos acá en la casa. Feliz el pueblo al que le viene tal bendición y somos parte de su pueblo. Feliz el pueblo cuyo Elohim es el Eterno. ¿Quién es nuestro Elohim? El Eterno. Entonces tu amén debe ser con firmeza, con credibilidad, sin la más mínima y sin el más mínimo indicio de duda. Amén, así es. Amén, así es. Ese es el poder de la palabra, pero debes creerlo. Porque si no lo cree, no opera el poder de la palabra. ¿Lo ven? El poder de la palabra es bien administrado por nuestro Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Si no eres una persona prudente, el poder del habla te va a causar daño, porque no tienes prudencia, no sabes cómo administrarla. Entonces Hashem debe preparar tu corazón a lo largo de tu vida para que en algún momento o en algún punto Él te entregue el poder de la palabra. A otros, el Eterno desde muy temprano le da el poder de la palabra, sin mayor formación, el poder de la palabra. Yo lo he determinado así para ti. Y a otros, el poder de la acción. En todo caso, una vez más, el punto acá no es generar una rivalidad entre un poder y otro, sino estar consciente que existen ambos poderes, ¿verdad?
y que tenemos que ser ejercitados en mayor o menor medida en cada uno de ellos según el propósito de su voluntad para nuestras vidas. Amén. Eso es importante que lo tengamos presente y que nos hagamos conscientes de estos procesos espirituales que operan en la vida de un creyente. En el libro o en la carta a los Hebreos dice que todo fue creado de lo que no existía. Y eso que fue creado de lo que no existía fue a partir de una palabra. Obviamente en este caso dada por Hashem. Pero lo que quiero dimensionar acá es cómo opera el poder de la palabra, el poder del habla. El poder del habla, amado, tiene un poder inmensurable, inmensurable, inmensurable. Las oraciones en la mañana tienen un propósito, alcanzan un objetivo. Pero cuando no discernimos ni pesamos con el verdadero valor su palabra, entonces juzgamos. Cónchale, otra vez repetir esas palabras. Cónchale, qué fastidio, eso es muy largo. Ya va, atento acá, ¿no? Está operando el poder del habla en la declaración de una oración, mis amados, que viene desde el segundo templo. Escuche usted. Cualquier persona pudiera añadir mayor valor a una oración espontánea. Y no digo que no tenga su valor. Pero cuando recita una oración que está desde el segundo templo, que Salomón utilizó, hay un valor agregado en los dichos de dicha oración a través del poder del habla. Necesitamos ahora es confianza, emuná, fe, para que los dichos no queden divagando, sino que haya un propósito a alcanzar a partir de lo que estás diciendo con tu boca. Amén. Debemos operar en el poder de la palabra. Y fue lo que operó en Yehudá para convencer a José de que a pesar de sus condiciones, hay una condición mayor y esta es nuestra realidad. ¿Ok? No trajimos a nuestro hermano menor, no queremos perder a otro. ¿Quieres un esclavo? Aquí estoy. Lo otro es que se hace ver que él se acercó y con pena se le acercó al oído y le dijo a José, no fue así. Fue a modo de enfrentamiento. ¿Sabes qué? Tú eres la mayor autoridad después del faraón. Tú eres como el faraón. Pero nuestra condición ante tu demanda es esta y esta. Lo convenció desde el poder del habla. El habla es un componente espiritual, mientras que la acción es un componente físico o material. ¿Qué es lo más importante? ¿Las acciones o las palabras? Decíamos que este mundo añade mayor valor a las acciones. Y a la prueba me remito. Usted agarra un artista. Hablo del común, ¿ok? Un artista del común, que generalmente son gente vanagloriosa, vanidosas, etcétera. Generalmente es la tendencia. No los quiero juzgar, ¿cierto? Por la fama, por la popularidad, eso engrosa el corazón del hombre y lo hace perder de vista en cuanto a ser vanidoso. ¿Ok? Usted agarra a un artista con estas características y la gente alrededor, a través de la acción, si es un buen cantante, un buen bailarín, si es un buen deportista, si es un buen atleta, se va a ir a lo que él hace, no a quien él es. ¿Por qué? Porque la sociedad está condicionada a añadir mayor valor a lo que está haciendo. ¿Y qué es del poder del habla? Porque el poder del habla viene de adentro, mientras que las acciones vienen de afuera, de lo que puedes ver, de lo que es tangible. Ahora, en el refinamiento del alma como proceso de redención, es prioridad las acciones. O sea, es importante. Ambas son igual de importantes, ¿ok? Pero en cuanto a prioridad, mientras yo estoy refinando mi alma, mis acciones son vitales. Y mis acciones se van a ver como el fruto del Espíritu en mi vida, ¿sí? Entonces, es importante lo que esté gravitando en mi corazón. Que pocas personas lo van a ver porque es de discernimiento espiritual, ¿sí? Ve este ejemplo cuando Yeshua declara las Escrituras que él veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Él discernía la necesidad que tenía la gente. Una persona espiritual debe discernir lo que necesita la gente.
No todo el mundo se ejercita en eso y no todo el mundo está consciente de esos procesos espirituales. Entonces, ese valor, a través del poder del habla, ¿sí?, va a manifestar una obra. Y entonces aquí entra la necesidad de que ambas estén combinadas, tanto el poder del habla como el poder de las acciones. Ahora bien, con el ejemplo que le citaba de este artista vanidoso, todo el mundo se va por lo que él hace, no por lo que él es en esencia. No me importa si golpea a su esposa, si maltrata a su esposa, ¿verdad? Me interesa es lo que él manifiesta. ¿Ok? En este caso, un buen jugador, un buen atleta, no me importa allí lo que vive a su casa. Y ellos mismos se preocupan por mostrar una buena imagen a la opinión pública, pero en casa no me importa. No me importa, soy una persona desordenada, desenfrenada, etcétera, etcétera. Eso se ha visto mucho en las tendencias artísticas, ¿cierto? Y la gente aplaude eso. Ahora, cuando vamos al espectro del reino de los cielos, Hashem está pendiente de la casa. Hashem no está pendiente de lo que tú puedas demostrar, de lo que se pueda evidenciar. Inclusive, Hashem no va a estar atento con toda prioridad al llamado que él mismo ha constituido sobre tu vida si no pone o presta atención en primera instancia a tu corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? Y el ejemplo lo vemos en las Escrituras cuando el Eterno manda al profeta Isaías a ungir al rey David. ¿Han leído esa historia? ¿Han leído esa historia? Son dos hermanos. Y cuando viene el profeta y le pregunta Isaías es el padre de David. El profeta Shemuel es el profeta quien se encarga de ungir a uno de sus hijos como rey. Y naturalmente cuando él viene y le pregunta a su padre, Hashem me ha enviado para ungir a uno de tus hijos como rey. Naturalmente, ¿qué dice Isaías? Busca al más fuerte, busca al primogénito, al fortachón, al fuerte. Por eso está yendo por lo físico. Pero Hashem le muestra al profeta y el profeta le dice al padre de que Hashem no se guía por lo que los hombres ven. Hashem se guía por lo que ve en el corazón de ellos. Punto y aparte, todos nosotros, mis amados, debemos aprender a ver el corazón de los hombres, a valorar a la persona por lo que hay en su corazón, más allá de sus obras. Las obras cuentan, por supuesto, ¿sí? Porque así a mí me dicen que aquí voy a tener un asesino serial que lleva 32 en la cuenta, de los cuales 30 fueron pastores, no me va a dar toda confianza, ¿cierto? Porque por sus obras, ciertamente tú le vas a conocer, pero las obras van a venir como consecuencia de lo que está dentro del corazón. Entonces debemos aprender a ver el corazón, porque viendo el corazón, independientemente de las obras, tú sabrás si será una buena o una mala persona. Y esto lo digo no para señalar o condenar a la persona, no, para nada. Es simplemente para que tú sepas quién es la persona. Necesitamos saber quién es la persona y ver por los ojos de Hashem. Porque si tú ves por tus propios ojos, en medio de tus decepciones, en medio de tus desencantos, en medio de todas estas ideas, paradigmas, esquemas mentales que te llevan a juzgar entre lo bueno y lo malo, tú puedes poner de malo a una persona que realmente no lo es, por meramente prejuicios. Pero cuando tú ves el corazón del hombre, tú vas a valorar a la persona como Hashem lo está valorando. Y esto es una invitación para todos, incluso desde el seno de la casa, mis amados, ¿sí? Cuando a nivel matrimonial entramos en conflictos y no estamos de acuerdo por algo, y por unos instantes, ¿no? En pro de aligerar la carga, en pro de solucionar el conflicto. Tú vas en oración y le pides, a pesar de los defectos de la pareja, tú le pides así que te muestre el corazón de tu pareja y seguramente terminas quebrantado. Porque Hashem te va a permitir verlo como Hashem lo está viendo. Entonces vas a empezar a ver en él, sus errores, pero a partir de las carencias que tiene en su pasado. Y eso al final te va a permitir valorar mejor y mucho más a tu pareja. Acá por tus propios medios, por tu propia perspectiva, simplemente lo vas a terminar a veces hasta odiando.
Hashem nos guarde, ¿verdad? De llegar a esos extremos. Pero en una pareja se termina en ello cuando no estás viendo los vacíos que están en el otro, sin justificar los errores. ¿Ok? Porque habrán algunos a justificar, pero habrán otros a generar tratamientos. Como habrán otros que son producidos por tu mismo descuido. ¿Sí? Porque esa factura también a veces es compartida. Hay una parte que me correspondía a mí cancelar y por no pagar ella tiene la deuda. Solo ejemplos estoy mencionando, ¿no? Solo ejemplos. Lo otro es que nuestra pareja sirve de espejo. Entonces, eventualmente, a la decepción que nos llevemos de ella, pudiera ser una decepción que nosotros le hemos hecho al Eterno. Eso también es una realidad. Cada caso es de estudio, ¿sí? Pero eso pudiera ser una realidad. Entonces, el refinamiento del alma en cuanto a la redención es importante en las acciones. Y acá la importancia de obedecer los mandamientos del Señor. Porque obedecer los mandamientos te hace evidenciar en tus obras que por lo menos te estás esforzando por obedecerle. ¿Sí lo ves? El guardar el Shabbat, el no matar a nadie, el contenerte cuando te están insultando, cuando lo que quieres es burlarle la cabeza, el tener dominio propio, el no ceder a las tentaciones. Este tipo de acciones operan cuando en ti está vívido el poder de la acción, el poder de las obras. Y si hubiera por allí un evangélico recalcitrante, me dijera, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Espérate, esas obras son legalistas. Eso es muy diferente a obedecer la palabra del Eterno. Amén. Esos conceptos deben estar claros en nosotros. ¿De acuerdo? Cuando en Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo hace referencia a que la salvación no es por obra, sino por fe, porque es por gracia del Eterno. Amén, que así es. Pero esas obras a las que él se refiere no están relacionadas con la obediencia a la Torá. Esas obras están relacionadas con obras legalistas. Obras que los maestros de aquel entonces le imponían a los creyentes de origen gentil que debían cumplir. ¿Sí lo ves? Obras legalistas, por ejemplo, que ellos guardaban el Shabbat desde el viernes al mediodía. Ya va, si la Torá dice que es a la que llega el sol, es a la que llega el sol. Que yo pongo unas condiciones para garantizar eso, está bien, pero que no se convierta en camisa de fuerza. Eso es importante, ¿de acuerdo? Obra legalista, estás obligado a asistir en Shabbat a un servicio. Eso es una obra legalista. Porque la escritura no dice que tú te tienes que reunir y es obligado. No, lo que dice la escritura es que tú guardes el Shabbat. Y en caso yo puedo guardar el Shabbat sin ningún problema. Ahora, ¿qué es importante? En nuestros criterios, obviamente, partir del compromiso que tenemos en el Eterno acerca de la obra, ¿sí? Porque no debo pensar solo en mí, debo pensar de forma corporativa. Todos somos importantes. Amén. Y como todos somos importantes, es vital que todos, por ejemplo, alabemos al Eterno o que todos aprendamos del Eterno, aprendamos de su palabra y que yo pueda ser pieza fundamental en un momento determinado para ayudar a mi hermano. Se han visto casos que alguien está buscando, alguien es dueño de una empresa y necesita a un empleado. Y en una reunión viene la persona que está desempleada. Y Hashem los conecta a los dos y este llega y le da el empleo al otro. Eso puede suceder. Puede suceder que en un momento dado tú vienes desconsolado porque tienes tremendo conflicto en casa y te sientas justo al lado de la persona a quien el Eterno restauró de esa condición. Entonces tú allí edificas, tú allí restauras. ¿Sí? Puede que tú vengas cachambroso en tu mente por reincidir en las drogas para aquellos que tuvieron esa adicción en el pasado y te sientas al lado justo de la persona a quien el Eterno restauró y es una autoridad hoy en día para decirte, no, puedes dejar las drogas porque yo la dejé. Y el ejercicio que tú vas a hacer es este y este. Y el Eterno ministró la vida de esa persona. Entonces, entre otras cosas, y permítanme el paréntesis porque no es el centro de la enseñanza, ¿sí? Nos congregamos, o el acto de congregarse en medio del día de Shabbat trasciende al tema de una asistencia, ¿sí?
lo que trasciende allí, lo que es vital para todo, es que yo puedo dar vida a otros. Si yo vengo con esa expectativa, por supuesto, mi perspectiva acerca de mi decisión va a cambiar y esa acción va a tener mayor valor. ¿Me explico? De que no es meramente una asistencia o meramente, no sería el caso nuestro, al Eterno gracias por ello, ¿verdad? Pero solamente para que me vean. No es el punto. El centro es cómo puedo aportarte. Hashem, hoy es el día del servicio a ti, hoy es el día de dedicarme a ti, soy instrumento tuyo, tú verás. ¿Sí? Lo que puedas hacer en mí y lo que puedas hacer en otro por mí. Entonces allí combinamos el poder del habla con el poder de la acción. En el crecimiento espiritual, ambas son prioritarias y se llevan de la mano. ¿Quién enseña eso? ¿Quién dice eso? ¿Podemos demostrarlo por las escrituras? Vamos a Santiago, Jacobo, capítulo 2, versículo 14 al 26. Escúcheme. La fe y las obras, dice el subtítulo en las escrituras. Versículo 14. Escribe el apóstol Jacobo. Por cierto, añado acá que esta carta de Santiago es un error de traducción al griego. Realmente fue el apóstol Jacobo. Y Jacobo fue hermano de Yeshua, nuestro Mesías. O sea, bueno, es hermano nuestro. Iba a decir que era tío nuestro, pero no. Viene siendo hermano nuestro. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe? Por favor, tomo prestado esta idea. Escúchenme. El tener fe es operar en el poder de la palabra. Yeshua, para manifestar fe, para que la gente viera que él tenía fe, para él juzgar que tenía fe, él obraba a través de la palabra, ¿cierto? Nos lo demostró, por ejemplo, con aquella higuera que no tenía frutos. ¿Han leído esa historia? Él va de camino, ve la higuera y no tiene fruto, y él maldijo la higuera, porque no tenía fruto, y él sigue avanzando. Y días después, él regresa y los discípulos se percatan que la higuera está seca. El poder de la palabra. El poder de la palabra. No tiene que ser profeta para operar en ello. Un profeta con mayor credencial pudiera operar con autoridad en esto. Pero como hijos del Eterno, potencialmente en nosotros puede operar, amados, el poder de la palabra. Hace unos años conocí a un profeta. Y a la entrada del barrio donde yo crecí, amados, había el altar a un dios pagano. Y un día después de una vigilia, este hombre se paró allí y dijo: nunca más creerán en ti. Y dentro de no muchos días, tú serás derribado. Yo vi aquello con escepticismo. Pero bueno, si él lo dijo, porque no era que el Eterno le había dado la orden, simplemente él lo dijo y él se fue. Amado, y a las semanas se cayó el altar. Vino como especie de una luz del cerro y tapó el altar y se cayó aquello. Yo quedé sorprendido. Y la gente que había levantado ese altar vivía allí todavía. Y a los meses, esa gente se mudó de allí. Yo fui testigo de ese testimonio. Amén. Y ha pasado. Ha pasado. Que por inspiración divina el Eterno te dicta algo, o tú estás operando en el don, o tienes el don profético, u operas en el don de profecía, y dirigido por el Espíritu tú generas una sentencia, pero no por odio, no por rabia, ¿ok? Porque aquí hay algo importante, amado, y esa es la única parte que me gusta de Marvel, de las historias de Marvel, ¿no? Con los superhéroes. Porque Hashem nos entrega un poder. Es decir, voy a explicar por qué. Hashem nos entrega un poder, pero el poder no está para nosotros lucir eso. ¿Sí me explico? Para nosotros estar en publicidad de lo que yo puedo hacer porque Hashem me ha dado un don. No es así. No es así que opera el Eterno. Usted puede ser un profeta consagrado, pero si usted quiere darse a conocer por intereses meramente egoístas, por pensar solamente en usted, Hashem te tiene su mano. ¿Sí lo ves? Pero cuando tú lo haces por servirle de forma genuina, Él es el que te va a conducir a donde tú vas a prestar ese servicio para que tu don sea manifestado. Y ni siquiera tu don, para que el don del Eterno sea manifestado en la persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la historia de Marvel? Que ellos entran primero en un conflicto si lo hacen, si no lo hacen, si ayudan o no hacen, si pertenecen a la misión o no pertenecen. Es fastidioso porque las películas duran 2 horas y media. 2 horas son en el conflicto de si Batman se disfraza o no. Por amor al Señor.
Entonces media hora queda de la acción y ahí termina la película. Padre eterno. ¿No se han dado cuenta? ¿Sí? Véala para que vea que no estoy exagerando. Entonces, en el eterno debemos ser buenos administradores del poder que Él nos otorga. Que sea para su servicio. Que sea para glorificar su nombre. Amén. No el nuestro. Entonces, sigo acá. ¿De qué, hermano mío, si alguien dice que tiene fe? Esta fe, pido por favor, ahorita para el ejercicio, que lo veamos como el poder de la palabra, el poder del habla, el poder de hablar, ¿no? Porque es como tú manifiestas la fe. Yo te digo, yo tengo fe y no me muevo. Ajá, ¿cómo lo manifiestas? Ahora yo te digo, yo tengo fe y producto de ello hay un hecho tangible de cambio. Tú dirás, hey, ese hombre tiene fe. Yo he visto a ese hombre que tiene fe porque él ha hecho esto y esto. ¿Me explico? Entonces, a través de la fe, dice acá el apóstol, pero no tiene obras. Entonces, ¿cómo usted imaginar a un hombre de fe que está en drogas? A una mujer de fe que está en prostitución. No tendría sentido, ¿cierto? No tendría sentido. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que solamente tenga obras y el hombre no tenga fe? No. ¿Qué dice el apóstol Jacobo? Que ambas deben operar en el corazón del hombre. Ambas. Escuche. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de un sustento diario y uno de ustedes le dice, vayan en paz, aliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Ves cómo opera la fe? Si yo soy un hombre de fe y hay otro en necesidad y está en mí la capacidad de ayudarlo, yo debería ayudarlo. La Torah me enseña eso. Si tu prójimo está pasando una necesidad, tú debes ayudarlo. Ahora, así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, el gran conflicto mental que opera hoy en día, hablo en términos generales, en los creyentes, es que se quiere operar en una fe, pero no hay evidencia en las obras. O se está viendo las obras, ¿verdad? En el creyente, pero no hay fe. Y resulta que en su reino, todos, amados, necesitamos de fe y de obras. Todos. ¿Ok? Y le digo más, la fe más las obras hablan de tu carácter. ¿Lo puedes ver? Hablan de tu carácter. La fe más las obras hablan de tu carácter. Hablan de una marca en ti. No, ese tipo es persistente. Ese tipo se mantiene firme. Ese hombre se mantiene firme. ¿Por qué? Porque estás viendo que en su fruto, tanto su fe, su confianza en Hashem, más las obras le acompañan. Se hace alguien compacto. Es un carácter compacto, monolítico. ¿Me explico? Eso debemos procurarlo todos, mis amados. Muchas veces en esta carrera de fe, por circunstancias de la vida, formatos, creencias, vivencias propias, muchos se esfuerzan por solo tener obras y vivir por obras y evidenciar obras. Y cuando viene un momento de crisis, se les mueve el piso porque no hubo fe. Y están también los creyentes que todo es fe, todo es confianza. Y la palabra dice, y te deletrean la palabra de adelante para atrás y de atrás para adelante. Y se saben los textos de memoria. ¡Qué bueno! ¿Sí? Pero en cuanto a obras, el mundo alrededor se le puede estar cayendo, pero no, yo soy el que tengo fe. No actúa, eso, no actúa. Entonces necesitamos la acción acompañada de fe, pero necesitamos la fe acompañada de acción. Entonces van tomadas de la mano y debemos orar, mis amados, para que Hashem nos complemente en el poder del habla y en el poder de las acciones. Dicho de otro modo, en los escritos apostólicos, en la fe y en las obras. Las obras son importantísimas. Ve allí. Cuando a alguien le ponga en duda que las obras de las que habla el apóstol Pablo tiene que ver con ayudar a alguien, con buenas acciones, que yo sin buenas acciones puedo ser salvo, ¿sí? Hágale ver a través del apóstol Santiago que no es así, que ambas son preponderantes.
que ambas son importantes. Entonces, él sigue añadiendo, escúcheme, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su Isaac sobre el altar? Que las obras son importantes. No es como el evangélico dice que sin obras no importa, porque es por gracia. No, ya va. La obra es importante. Nada más que el patriarca Abraham, por su obra de entregar a su hijo, de tener la disposición de entregar a su hijo en sacrificio, Hashem le dio el atributo especial de que por él fueran bendecidas todas las naciones de la tierra y que por sus lomos viniera un gran pueblo que está hoy en día en pie. Por obras. Por obras. Entonces, esa falsa doctrina que opera en algunos sectores cristianos de que la salvación es por gracia y solo gracia y deja en la relatividad lo que yo decida. ¿Sí? No vale, yo soy santo porque me aparto del pecado, pero si tú no quieres ser santo, tú igual vas a ser salvo. ¿Ves? Lo único que, bueno, vas a tener tus atropellos, tus percances de vida, tus aflicciones, te puedes contagiar con un SIDA, alguna enfermedad venérea, pero tú sigue porque tú vas a ser salvo. No, amado, no es así. Hashem nos llama completos, por fe y por obras. Amén. Entonces, ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras, porque Abraham dio a su hijo, pero espérate, él confiaba en el Eterno. Él tenía fe. No lo hizo de a nada. O porque no le gustaba al hijo, ¿sabes? O porque estaba obstinado y los hijos. ¡Ah, qué fastidio! Dale, este es un momento bueno para yo entregarlo. No fue por indiferencia. Yo tengo confianza, Hashem, de que tú me lo diste. En última circunstancia, escúcheme, a su hijo. Y esta historia la hemos hablado cuantas veces, ¿verdad? Cuando nos topamos con esa porción. Pero ver que nunca tuvo hijos, que su mayor deseo era tener un hijo, y que siendo anciano, entonces Hashem se lo da, y va cuando el hombre es mayor de edad, Hashem se lo pide. Padre eterno. Definitivamente tiene que ser Abraham y no Rafael. Porque si es Rafael, yo lo entrego, hermano. Yo obedezco al Eterno, pero créeme, no me iba a aguantar. Ya va, Señor. Tú me lo diste. Después de viejo me lo vas a quitar. Después me iba a aplastar. Definitivamente no iba a ser Rafael. Tenía que ser Abraham. ¿Sí? Entonces, escúcheme. La fe entonces estaba juntamente con las obras. Como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Escuche. Como resultado de las acciones. A ver, la acción de entregar a su hijo fue porque tenía fe, tenía confianza en el Eterno. Fino, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esta acción retroalimentaba su fe. Ahora tengo más fe porque entregándolo, Hashem no permitió que él muriera. Y esa es la vida de fe. ¿Ok? Que tú caminas al principio con acciones. Oye, qué incómodo, ¿sabes? Me siento raro. Ahora hay que hacer esto. Ahora tengo que cuidar esto. Ahora me explico. Y ese sinfín de pero, únchale, a veces es fastidioso al principio de este caminar. Claro que sí. Pero cuando tú caminas en ello, porque estás creyendo en el principio, en otras palabras, tienes fe, y luego Hashem viene y te va bendiciendo, te va añadiendo recompensa, tú llegas, no, vale, es así. Es así. Me explico, yo estoy comprometido contigo, papá, porque es así como tú lo estás diciendo. Entonces llega un punto que empiezas a elevarte espiritualmente. ¿Me explico? Hay un punto donde empiezas a crecer de a poquito, vas creciendo. A veces en nuestra humanidad, para abajo otra vez, ¿no? Pero no importa. Hashem en su gran amor va subiéndonos otra vez. Y hay un punto donde te eleva a alturas inimaginables, una altura mayor a la que tú habías logrado, una meta mayor, un objetivo mayor a donde tú habías llegado, ¿no? Pero como aquello es desconocido, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo me enfrento a esto? Y wow, otra vez para abajo, ¿no? Pero viene Hashem en su gran misericordia y otra vez te vuelve a elevar. Hashem no está apurado. Pero lo que sí es importante, amado, es la conciencia de que debemos caminar por obras y debemos caminar por fe. ¿Sí? Aprendí algo de alguien a quien veo como uno de mis mentores. El maestro Watchman Nee, un misionero que sufrió la persecución en China
En el libro de oración, en un libro que él escribió que se llama La Oración, él dice no creer en los hermanos que dicen que oran por todo. Aquellos que son persistentes, que debes orar, debes orar, debes orar. Él dice que él no cree en ellos. ¿Por qué? Porque ellos están hablando, pero no lo están acompañando en las obras. ¿Me explico? O lo contrario, aquellas personas que son correctas siempre desde lo evidente, desde las obras. Eso se ve mucho en los espacios católicos, ¿sí? En el espacio católico, usted se acerca aquí a la iglesia matriz, un domingo, ellos se llenan mucho, tienen muchos congregantes. Usted se acerca allí, mira, wow, familias ejemplares, papá y mamá y los niños agarrados todos de las manos, tipo Flanders, ¿sabes? Todos hermanos, bonitos, y esperan que el carro pase. Muy buenos días, y todos pasen, y todos son felices allí. Y a lo que salen de allí, muy posiblemente la tendencia va a ser porque ellos no han nacido de nuevo, porque ellos no tienen el espíritu de Hashem, ¿sí? Se comen unos a otros. ¿Me explico? No digo que sean todos. Habrá el que sea piadoso, pero la tendencia, y nosotros lo conocemos, ¿verdad? En cuanto a la realidad en la cultura religiosa católica, es que no todo el mundo está de forma abnegada, ¿verdad? Entregada al Eterno. ¿Sí me copian la idea? ¿Me copian la idea? Entonces viven de las obras. Entonces el evangélico dice, no, yo no vivo así de las obras, yo vivo por fe. Pero eventualmente se van al otro extremo. Como todo es fe, se olvidan de las obras. O sea, es la persona que te está predicando a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Si tú crees en Él, de ti brotarán ríos de agua viva. ¿Me explico? Con pasión, hermano. Y el tipo tiene una vida destruida. Puede pasar. Entonces, ¿a qué nos llama el Eterno? A Hashem, el Todopoderoso. Hay una demanda mayor para nosotros, que no tiene que ver con solo obras, no tiene que ver con solo fe. Tiene que ser compacto. Que vivamos en fe y en obras. Amén. Eso es carácter. Escúcheme. Eso tiene que ver con la esencia del hombre, carácter. ¿Cómo cuesta, amados? Superarlo, pero tenemos que estar en la vida. Tenemos que estar en la vida, tenemos que estar en ese camino, amados, de rectificar nuestras almas y amoldar nuestro carácter al carácter de Cristo, al carácter del Mesías. Es necesario, es necesario. Y mientras tú no te superes a ti mismo en aquellos conflictos que no puedes precisamente vencer, Hashem las presentará otra vez como prueba, pero es necesario que tú te superes a ti mismo en cuanto a tu carácter para poder mantenerte en pie. Amén. Para que puedas vencer a ese tipo de males. Escuchen, se cumplió las escrituras que dice, y Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Conocen la historia de Rahab? ¿Cuántos conocen la historia de Rahab? Algunos no. Les resumo la historia rápidamente. El pueblo de Israel necesita enviar unos espías, ¿cierto? Y en algún punto, dentro de la población, en Jericó, hay una mujer que los esconde, ¿verdad? Y cuando vienen a buscarlos no los encuentran y ella los ayudó a que se fugaran, ¿sí? Y ella le pide a los hombres que se acuerden de ella y de su familia cuando ellos vengan a conquistar Jericó. Y ellos se comprometieron y cumplieron con la palabra. Y por esa obra, por ese acto de salvación a estos espías, cuando ellos fueron a la guerra, ellos salvaguardaron a Rahab y a su familia. Y te digo más, por la línea de Rahab viene Jesucristo. ¿Sabían eso? Por la línea de Rahab viene el rey David. Y por esa línea del rey David, más tarde, viene Yeshua a través de María. A través de Miriam, su mamá, su madre. Qué bonito, ¿no? Que una obra de justicia abrió puertas a que se desencadenara esa bendición siglos más adelante. Pero fue por una obra de justicia.
Entonces, las obras de justicia no son las obras legalistas a las que habla el apóstol Pablo. ¿Ves la diferencia? Obras de justicia es diferente a obras legalistas. Vamos a seguir con la lectura. Ajá. Las obras legalistas son diferentes a las obras de la fe. O también se le puede llamar, teológicamente hablando, obras de justicia. Estas obras de justicia es distinto a las obras legalistas. Daba algunos ejemplos de las obras legalistas. ¿Cuáles son las obras legalistas? Las que son impuestas por el hombre, las que son impuestas por el ser humano, no las que vienen del Eterno, y mucho menos la Torá. En la teología clásica nosotros nos enseñaron que las obras legalistas derivaban de los mandamientos de la Torá. Imagínense ustedes, craso error. Y no son las obras de la Torá, fueron los mandamientos que creaban los maestros de Israel, los rabinos de Israel, para cumplir con un mandamiento de las Escrituras. ¿Ok? Es diferente. Es diferente. ¿Sí están claros con ese concepto, amado, y esa diferencia entre obras legalistas y obras de la fe u obras de justicia? ¿Sí están todos claros? Qué bueno. Continuemos a otro punto que tiene que ver con el abordaje sabio cuando somos confrontados. Entonces Judá se le acercó y dijo: oh Señor, permíteme a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor. Que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿tienes padre o madre? Voy a resumir esta parte que ya la habíamos leído. Me voy a ir al versículo 24. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y entonces es cuando luego, en los siguientes versículos, le va a decir: si desprendemos a él de su último hijo, nuestro padre no va a vivir más, se va a morir. ¿Ok? Entonces, lo que él está tratando es de convencerle de que, atendiendo a su demanda, mira, no te puedo cumplir con la demanda porque tengo algo acá mayor. Entonces, ¿cómo hizo el abordaje Judá a José en calidad de rey? Es lo que debemos aprender nosotros en dos facetas. Nosotros debemos aprender a cómo hacer el abordaje cuando voy con una autoridad, ¿verdad? Y a cómo permitirme que sea yo abordado, ¿verdad?, por una persona. Ajá. E incluso una tercera faceta, el permitirme que alguien me aborde, independientemente de que sea una autoridad. ¿Me explico? Obviamente siempre en el marco del respeto. Entonces, número uno, enfrente y se acerca a la persona con quien quiere tratar. ¿Sí? Si usted quiere tratar cualquier tema, amado, sea de conflicto o no, pero usted quiere tratar un tema con una persona, hágalo. Y aprenda algo. Eventualmente, según el tema a tratar, no lo haga por teléfono, hágalo en persona. Que la persona vea su rostro y que usted vea el rostro de la persona. ¿Sí? Hay situaciones que se deben tratar en persona. Aunque sea muy avanzada la tecnología, requerimos hacerlo, ¿verdad? De forma personal. Face to face. Es la expresión en inglés. ¿Verdad? Pedimos permiso para hablar. Judá le pidió permiso a José, ¿verdad? En este caso, en el marco de que sea una autoridad. Es una autoridad, pidió un permiso. Hey, dame un permiso, escúchale, quiero comentarte algo, ¿verdad? Y se hace el abordaje. Reconoce la autoridad. Si tú vas ante una autoridad, pero no estás reconociendo su autoridad, no sería de cortesía a los efectos de un abordaje para una autoridad. ¿Ok? Se repasa el argumento que haya dicho esa persona, sea una autoridad o no. Si se trata de una cuenta pendiente, de una demanda, de una atención, de algo a tratar, es bueno si esa otra persona generó como especie de una promesa, un compromiso, que tú hagas el repaso. Mire, tú sabes que usted me dijo la otra vez esto y esto y esto. Pero bueno, no he visto el resultado en esto y esto y esto. Y bueno, yo quería decirle que ese resultado se debió a que yo no pude cumplir con tu demanda por estas condiciones que me vinieron. Eso se entiende. ¿Ok? Se repasa nuestro acuerdo. Bueno, nosotros acordamos esa vez que cuando hubiese una indiferencia, por ejemplo, lo íbamos a aclarar. Entonces, bueno, estoy aquí en honor a ese ejemplo, pues, ¿no? A ese compromiso al que llegamos en ese momento. Esto con los equipos de trabajo, a quienes tienen roles de supervisores,
¿ok? O a quienes tienen personas a su cargo, amados, es poderoso seguir estos tips. Yo lo he puesto a prueba con mi gente, ¿verdad? Y trato de hacerle estos abordajes con sabiduría para corregir algo que se está haciendo de forma incorrecta en el trabajo, algo que no se está haciendo de forma alineada, algo donde estoy viendo que no se está cumpliendo con los estándares. Podemos abordarlo con esta sabiduría, ¿sí? Y se plantea el problema. ¿Ve? Eso es muy diferente a llegarle a una persona gritándole y reconociendo su autoridad. Mira, ¿qué te pasa a ti? Yo te he dicho esto y esto, y tú siempre haces esta cosa. No es el señalamiento. Es el abordaje de un acuerdo previo y plantear un problema y buscar la solución, entendiendo que la obra es del Eterno y no es nuestra. ¿Me explico? Y que el bien mayor que debemos buscar no es mi beneficio. Esto en cuanto a la obra del Eterno, no es mi beneficio, no es tu beneficio, es el beneficio de Hashem, ¿verdad? En honor a todos. Amén. Hay que pensar por todos. Amén. Padre eterno, quiero darte gracias en esta hora por tu palabra bendita, por tu palabra eficaz, eficiente, que ha trastocado nuestra alma. Yo te pido, Señor, que mis hermanos empiecen a experimentar, Señor, la vida de José, que puedan sembrar en cada uno, Señor, belleza interior, para que jamás se acerque, Señor, el rencor hacia nuestros hermanos, sino que al contrario, Padre eterno, podamos mantenernos firmes, entendiendo, Padre, que tú tienes un llamado mayor para cada uno de los que estamos acá presentes. Y que cuando estemos en esos lugares, Señor, nos recordaremos de lo que abonaron a nuestra vida adversidades para no estar cómodos. Aquellos que nos incomodaron para desafiarnos a seguir mejorando, a ser mejores, Padre. A ser consciente, no solamente en limitarme a dejar de pecar, sino expandirme, Señor, en la ocasión de que mi alma y mi carácter sean moldeados conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Obra, Padre, en cada ser interior. Obra, Padre, en cada vida. Obra, Padre mío, en cada vida, Padre. Permite, Padre, que estos días de festividades, según la cultura, no nos permeen, no se infiltren en nuestro ser, que velemos en todo tiempo, sin aislarnos, siendo respetuosos, añadiendo valor a aquellas relaciones o a aquellas personas que nos están reconociendo, que nos están añadiendo un valor a nuestras familias, Padre. Que podamos ser de bendición, que podamos bendecirles, Padre. Que puedan ver ellos en nosotros a Yeshua, que puedan ver ellos en nosotros una persona humilde, accesible, no una persona radical, no una persona reactiva, no una persona obtusa, no una persona indiferente, sino al contrario, una persona a la que se pueda abordar, que estemos prestos, abiertos para enseñar a muchos, Padre, y que estemos dispuestos a impartir el shalom sobre la vida de otras personas, Padre. Que aprovechemos este tiempo y estos días feriados para escudriñar tu palabra, para estudiar, para compartir en familia de forma sana, sin pasar extremos, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén.